Simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Hermanos, sigamos adelante, gozosos, cantando. ¿Qué himno vamos a cantar? ¿Siguiente? Todas las promesas del Señor Jesús, 273. Está ahí también en su himnario, en su boletín, y vamos a entonarlo con vigor. ¿Qué quiere decir vigor? Con energía, ¿sí? Vamos a cantar y vamos a creer. Ayer tuvimos una reunión con los niños de la iglesia y ellos aprendieron que el Señor es fiel y que Él no miente, y Él nos ha dejado promesas, y esas promesas se cumplen. Así que con esa seguridad vamos a cantar todas las promesas en fe. 1, 2, 3. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Como son grandes, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura luz nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. El Señor es fiel y sus promesas se cumplen. En esa hermosa comunión que tenemos, vamos a entonar el himno 387.
dulce comunión. 387. Y vamos a cantarlo con seguridad, vamos a cantarlo confiando y creyendo en esto, de que nosotros somos su pueblo y estamos en comunión, adorando y bendiciendo su nombre. Amén. 2, 1, 2 tras de 1, 1, 2, 3. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo del abrazo de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Todos. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Capítulo 18 del 1 al 8. Amén. Pongan su mirada ahí. Segunda de Reyes 18 del 1 al 8. Y recuerden que hemos estado hablando acerca del rey Ezequías, un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, un rey que trató de ceñirse a la palabra de Dios y de hacer lo correcto. Y estábamos viendo que en ese momento en que estaba sucediendo, era un momento muy turbulento, es decir, había mucha idolatría, había mucha apostasía, había mucha combinación del paganismo y del cristianismo, habían reyes que eran súbditos del rey de Asiria, pero Ezequías se rebela en contra del rey, dice que ya no le va a servir más. Y Ezequías es un rey que hace muchas reformas, es un rey que hace reformas desde abajo, desde la raíz, trata de erradicar la idolatría y trata de erradicar todos estos dioses falsos. Si ustedes se dan cuenta en la lectura que hizo Pablo Pietro, al final dice que él cortó símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, y ya vimos el porqué de la serpiente de Moisés. Y esa serpiente la estaban adorando, ¿no? Y esto es, dice Ezequías que le pone o le llamó Neustán, esto significa una cosa de bronce. No era más que eso, era una cosa de bronce, pero ellos ya la estaban adorando. El ser humano siempre tiende a adorar lo que ve, ¿no? Lo que ve. Por eso adoraban el sol, la luna, porque adoraban el ejército de los cielos. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, era un momento de difícil situación. Hablamos también un poco del papá de Ezequías, llamado Acaz. Y Acaz fue un hombre que no siguió a Dios, no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Dice que aún sacrificó su hijo, es decir, lo pasó por fuego, en sacrificio a Moloc, en sacrificio a todas esas deidades.
es decir, fue un rey malvado. Y este rey Acaz, en lugar de decirle no al paganismo, en lugar de apartarse como pueblo escogido de Dios, como Judá, lo que hace es copiar el paganismo, incluso copia parte de la ornamentación, es decir, parte de los utensilios de la casa de Jehová, los copia del rey de Asiria y los trae y los quiere implementar. Entonces, en lugar de apartarse, en lugar de hacer una reforma, no, lo que hace es copiar lo del rey pagano y tiene o trata de traerlo a Judá. Hablábamos un poco de nosotros, trayéndolo al contexto de hoy en día. Nosotros realmente hemos reformado nuestras vidas, miramos nuestras vidas, hemos cambiado, somos diferentes al mundo, o copiamos lo que tiene el mundo, o hacemos lo que hace el mundo. Nos diferenciamos o somos iguales. Hay que pensar, cada uno de nosotros en el corazón sabe si realmente está copiando lo que hace el mundo o realmente su vida ha tenido una reforma, es decir, ha sido formada de nuevo, ha sido hecho nueva criatura, ha nacido de nuevo. Porque Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, pero Nicodemo no entiende, ¿cierto? Le dice, o sea que tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. No se trataba de eso, se trataba de un nuevo nacimiento espiritual, y en el nuevo nacimiento espiritual hay nuevas cosas, es decir, lo que antes me gustaba ya no me gusta, lo que antes hacía ya no lo hago, hay nuevas prioridades, ¿verdad? Algo así como cuando nace una mujer primeriza, tiene un hijo, ¿verdad? Antes de tener el hijo, otras eran sus prioridades, ¿cierto? Pero ahora que tiene un hijo, sus prioridades cambian totalmente, ¿verdad? Porque ya usted no solo vive por usted, vive por su hijo. ¿Qué le falta a mi hijo? Y aún se niega cosas ella por darle a su hijo, es decir, las prioridades cambian totalmente, es decir, la importancia de la vida ahora gira en torno a ese bebé. Así también nosotros, cuando tenemos un nuevo nacimiento, nuestra importancia y nuestras prioridades deben cambiar, porque ahora Jesucristo gobierna nuestra vida, porque además de ser nuestro Salvador, es nuestro Señor, es decir, Él es el que nos gobierna, Él debe ejercer el señorío en nuestra vida, y ahora hacemos cosas distintas, y como les repetía, lo que antes hacíamos ya no lo hacemos, sino que todo tratamos de hacerlo pensando en la honra y la gloria de Dios, sea un trabajo, sea pescar, sea caminar, bueno, en todo, cambia. Sea enseñando a nuestros hijos, si antes no le enseñábamos, pues ahora lo enseñamos porque sabemos que eso le agrada a Dios y es para la honra y la gloria de Dios. Entonces, cambia, debe haber una reforma en nuestra vida. Y claro, esa reforma se da porque hacemos lo recto delante de Dios. Si ustedes se dan cuenta, pongan su mirada en el capítulo 18. Ahí dice la edad en cuando él empezó a reinar, apenas era un joven de 25 años, era una persona muy joven, de corta edad. Y el verso 3 de Segunda de Reyes 18:3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, pone en comparación con David. Algunos reyes son comparados con unos reyes malos. Dice, este fue más malo que el otro. O no fue tan malo como ese, es decir, fue una mala comparación. Aquí hace una comparación con David, un buen referente, aunque David también hizo cosas malas delante de Dios, pero tenía un corazón conforme a Dios. Entonces, era un hombre que hizo lo recto, entonces hacer lo recto incluye una reforma. Y como les venía diciendo, en el 4 dice, ¿cuál fue la reforma que él hizo? Y lo vamos a ver más adelante, es decir, hacer lo recto requiere que nuestra vida sea reformada, sea cambiada, sea quitada. Esas cosas que a Dios no le gusta, pues nosotros vamos a tratar de no hacerlas. Es decir, como decía Pablo, hablando del manual de convivencia, hablando de una guía, nuestra guía pues es la palabra de Dios, y en ella encontramos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios encontramos lo que a Dios le gusta, y lo que a Dios no le gusta. Él es muy claro. Lo que pasa es que nosotros a veces tratamos de buscarle peros o tratamos de acomodarla a nuestras vidas, y eso es lo que hace
el ser humano. Entonces, Ezequías quitó todos los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Cera, destruyó la serpiente de bronce, como le decían, porque ya le quemaban incienso y ya la estaban adorando. Entonces, hacer lo recto delante de Dios es hacer lo que le agrada a Dios. Eso es hacer lo recto delante de Dios, eso es caminar rectamente. Camina por el camino que le ha dado. Y sabemos que nos tropezamos a veces. Sabemos que a veces nos tropezamos y nos salimos del camino, pero a veces esos tropiezos es porque estamos como elevados, ¿cierto? ¿No les ha pasado alguna vez, no se han tropezado, con algo, con un obstáculo, con una piedra, porque están pensando en algo? Es decir, no están concentrados por el camino. A cualquiera nos ha pasado. Pero cuando usted se tropieza, como que dice, uy, ya voy a seguir caminando bien, ¿cierto? Entonces a veces esos tropiezos y esas cosas que nos pasan en nuestra vida, de pronto el Señor los está enviando para que, bueno, rectifique su camino. Porque como decía también Pablo en la penitencia, recuerdan que él dice que el Señor es la luz. Y la luz viene cuando hay oscuridad, es decir, cuando en la mente del hombre está oscuro, viene Cristo, ilumina y disipa toda la niebla. Yo creo que si nosotros pensamos en cómo caminar, por ejemplo, el camino de aquí a Tapurucuara, yo creo que todo el mundo se va de día, cuando hay luz. Yo creo que muy pocos se irían a medianoche a caminar, yo creo que casi nadie lo haría, ¿verdad? Pues además de todos los peligros que representa, pues yo no puedo ver bien, no puedo ver por donde no ando. Así también el mundo es lo mismo, el mundo no puede saber y no ve por dónde anda. Es necesario la luz de Cristo que ilumina el camino y que quita toda esa niebla. Eso implica una reforma, mis hermanos. Eso es lo que estaba tratando de hacer Acaz. Entonces, que sigamos en el 3, Segunda de Reyes 18:3, vuelvo y repito, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿conforme a qué? A todas las cosas que había hecho David su padre. Era un ejemplo en cuanto a cómo anduvo delante de Dios, aunque David también cometió pecado. Todos estos hombres que están en la Biblia, todos cometieron pecados. Todos. Vemos las cosas buenas, pero también la palabra nos permite ver las cosas malas. De la misma forma, también nosotros. Hizo lo que todo rey debería haber hecho, es decir, andar recto delante de Dios, agradarle a Dios en todos sus caminos. Hizo lo que todo cristiano debería hacer. No solo un gobernante está llamado a ser recto y a hacer las cosas agradables a Dios. No solo el presidente tiene la responsabilidad de guiar a un país a través de su ejemplo y a través de su temor a Jehová. No solo ellos. Nosotros tenemos que hacerlo. Y más es nuestra responsabilidad como cristianos. Si un presidente no es bueno, si un gobernante no es bueno, pues entonces el pueblo tiene que ser bueno delante de Dios, tiene que hacer lo que agrada. Porque como veíamos anteriormente, Acaz no fue un buen rey, no fue un buen gobernador. Y pues la gente también se pervirtió, hizo lo malo, lo siguió a él. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un gobernante, un presidente malo? ¿Lo seguimos? ¿O qué es lo que hacemos? Pero Ezequías fue un buen rey. Y muchos lo seguirían, y como todos, muchos no lo seguirían. Entonces, hacer lo recto delante de Dios, cuando nos vamos derechos porque indudablemente cuando no vamos derechos porque algo se está saliendo del camino. Y muy seguramente, como les decía, nos tropezaremos y caeremos del camino. Solo así volveremos al camino señalado. Entonces, esto puede ser una manera que Dios utilice para volverlo otra vez al camino, como le decía antes. Aunque Ezequías también cometió pecados igual que David, es considerado uno de los mejores reyes de Judá. Y si ustedes pueden ver un poco la historia de Judá, tuvo más o menos 19 reyes. Y de esos 19 reyes, según la historia, dice que 4 o 5 fueron buenos, nada más. Y hubo unos regulares y hubo otros malos reyes. Pero Ezequías se considera uno de los mejores reyes por las reformas tan profundas que hizo. Aunque aquí Segunda de Reyes 18
solo nos habla en un capítulo de lo que él hizo. Ahorita podemos ver en Crónicas realmente todo lo que él hizo, porque está de una manera más específica y de una manera más larga todas las reformas que él hizo. Por eso se dice que fue uno de los buenos reyes y uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Es importante, mis hermanos, ser un buen ejemplo. Aunque el papá de Ezequías no fue un buen ejemplo, Ezequías sí quiso ser un gobernante de ejemplo. Eso también para quitarnos a nosotros cosas o dichos como, no, es que mis papás no me criaron bien, me dieron todo lo malo, entonces yo voy a ser igual. No, porque usted ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura, usted es un nuevo ejemplo. No puede seguir los mismos malos pasos de su padre y decir, porque mi papá fue así, entonces yo voy a ser igual. Mire el ejemplo de Ezequías. Acaz no fue un buen gobernante, no fue un buen cristiano, pero Ezequías sí lo fue. Él sí lo fue. El 4, Segunda de Reyes, por favor, Segunda de Reyes 18:4. Dice ahí lo que les decía, ahí está la reforma, ¿no? Hacerlo recto delante de Dios es hacer reformas en nuestra vida, porque el 3 dice que hizo lo recto. ¿Y cómo hizo lo recto en el 4? Dice, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Aún la serpiente de Moisés, ¿cierto? Ya el pueblo la estaba adorando, como estábamos diciendo anteriormente. Fue necesario reformar todas estas cosas por parte de su gobernante. Un gobernante que es temeroso de Dios lleva al pueblo, lo guía a ser obediente a Dios. Como les decía, en Segunda de Crónicas 2:29 nos habla más detalladamente de cada una de las reformas que Ezequías llevó a cabo. Todo esto para dar paso a la verdadera adoración del Dios verdadero. No se puede adorar correctamente a Dios si no se le conoce. Yo no puedo decir, mi fe es muy grande, mi fe es tan grande, pero yo no leo la Biblia. Yo no puedo decir, yo hago lo que a Dios le agrada y no leo la Biblia. Yo tengo mi propia religión. Yo no voy a la iglesia, pero yo tengo una buena relación con Dios. Yo no me congrego, ni tengo una iglesia, ni tengo una denominación, pero yo tengo una buena relación con Dios. Eso es totalmente inconcebible, eso es totalmente, va en contra de la palabra de Dios. Si una persona está hablando así, es porque no conoce de Dios. Ahí me está dando la razón. Pero claro, en su ignorancia piensan que están haciendo el bien, es decir, no adoran a Dios como debe ser porque no le conocen, no le conocen. Entonces, cuán importante es un buen conocimiento, es una buena forma de pensar para que así yo tenga una buena práctica, una buena adoración. Vamos a Segunda de Crónicas 29, por favor. Vamos a ver un poco acerca de las reformas que hizo Ezequías. Y no solo lo tomemos como ejemplo, uy, sí, qué buen gobernador, qué buen rey, no, porque la idea de la palabra es aplicarla a nuestra vida. Nosotros, cómo caminamos rectos delante de Dios, cómo hacemos cosas agradables, cómo permanecemos en Él, cómo hacemos todas estas cosas en nuestra vida. Segunda de Crónicas 29, yo lo voy a leer para ustedes, y como dijo Leví en la Nueva Versión Internacional, un poco, dice, síganme ustedes por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Voy a leer para ustedes desde el verso 4. Dice así, dice que en la plaza oriental convocó a los sacerdotes, a los levitas y les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron.
Es también un hecho de que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Recuerden que vimos también en el sermón pasado que una de las cosas que un cristiano, como sensato que es, debe reconocer cuando en su vida le está yendo mal porque se ha rebelado en contra de Dios. O una persona, una persona que anda, que no es cristiana, una persona de estas muchas veces le están pasando cosas malas pero no sabe por qué, es decir, puede culpar a Dios porque es ignorante en las cosas de Dios y no sabe que está rebelado en contra de Dios. Entonces Ezequías está diciendo, mire, mis padres, todos nuestros antepasados estaban rebelados contra Dios y por eso estamos como estamos. Por eso estamos asediados, por eso ha venido la guerra, por eso ha venido el exilio. Reconoce. Entonces, pero él dice que despreciaron el lugar donde él habita, es decir, el templo. Asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso, es decir, dejaron de ofrecer sacrificios a Dios. Es como si acá cerráramos la iglesia y no volviéramos a hacer culto, ni estudio, ni tesoros, nada. Eso era lo que habían hecho. Se habían apartado totalmente de la adoración pública. Y claro, si no hay una adoración pública, mucho menos va a haber una adoración privada. Si yo no me congrego, eso es síntoma de que mi vida espiritual está mal. Usted no me puede venir a decir a mí, no, pastor, yo no me congrego cada 8 días, ni cada 15 días, ni cada mes, pero yo en mi casa sí hago y yo allá sí tengo una buena vida cristiana y yo, mejor dicho, hago devocional con mi familia. No, yo no le creo, ¿sabe? No le creo, porque yo ahora tampoco le voy a decir, si usted se congrega cada 8 días, no, esa persona es santa, esa persona es perfecta, no, tampoco. Pero un síntoma de mi vida cristiana es la convocación del día del Señor. Eso es un síntoma y es una medida en cómo una persona está andando delante de Dios. Pero una persona que dura sin venir mucho tiempo, realmente tiene que revisar realmente su vida y su relación con Dios. Puede que algo esté fallando y muy seguramente lo es así. Entonces ellos quitaron y se alejaron. Y dice, por eso, es decir, por esta razón, mire lo que pasó cuando se deja de adorar a Dios, cuando se deja de ir al culto, cuando se deja de congregar. Mire, por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada. Nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas al cautiverio. Él reconoce la razón es que estaban rebelados y dejaron de adorar a Dios y Dios se apartó de ellos y los entregó a manos de los enemigos. Y ahora mire lo que él dice, yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, mire la negligencia, no hacer lo que tenemos que hacer. El Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia, porque le estaba hablando a los sacerdotes y a los levitas, y les sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Y ahí empieza a decir, mire, estos son los levitas que se dispusieron a trabajar. Es decir, él empieza y todo el 29 y todo el 30 habla de no estaban celebrando la Pascua, es como si nosotros dejáramos de celebrar la Santa Cena. Dice, volvió a reorganizar el culto. Es decir, en el capítulo 29 y 30 habla específicamente, si ustedes lo quieren leer más detalladamente, todas las reformas que él hizo. Es decir, cuando una persona reforma su vida, realmente se ve que el Espíritu Santo está allí. Cuando una persona da fruto, se ve que el Espíritu Santo habita allí. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conocerán, los conoceréis. ¿Por qué? Porque anda recto delante de Dios y hay una reforma en su vida. Entonces, quitar los lugares altos. Ezequías fue el primer rey de Judá en erradicar totalmente los lugares altos, porque siempre antiguamente habían buenos reyes que decían, bueno, quitó por ejemplo Josías, si no estoy mal, decía, quitó los lugares, y dice que mató los sacerdotes, o unos dijeron que erradicó muchas cosas, pero decía casi siempre, pero no quitó los lugares altos, que eran donde sacrificaban, allá en la sombra del árbol.
donde practicaban sus rituales paganos, muchos de ellos no los quitaron, pero Ezequías sí fue más a la raíz y los quitó. Eso es como cuando una persona dice que es nacida de nuevo y como que, bueno, como que hace ciertas cosas o otras cosas no hace, ¿sí? Pero cuando una persona realmente es un hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo mora en ello, trata de quitar de raíz todo lo malo de su vida. Él trató de hacerlo. Todos esos cultos que hacían allí, todos esos fueron exterminados, las imágenes, los símbolos, destruyó los ídolos de Baal, la cera, la serpiente de bronce, como le estábamos diciendo ahorita, porque es que Judá estaba entregado a la idolatría y estaba influenciado por la religión cananea, porque los cananeos consideraban las serpientes como una deidad. Entonces siempre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es influenciado por el paganismo. De la misma manera, nosotros a veces en ocasiones nos dejamos influenciar por cosas externas que hacen que perdamos la comunión con Dios. Y sigamos en Segunda de Reyes 18, verso 5, por favor. El verso 5, mire lo que hace él, mire lo que hace Ezequías. ¿Qué hace Ezequías? En Jehová Dios de Israel puso su ¿qué? Su esperanza. ¿Y por qué puso su esperanza? Vamos a verlo, dice, y vea como dice la palabra, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Puso su esperanza en Dios. Y sabemos que puso su esperanza porque hizo lo recto y lo agradable a Dios, hizo todas estas reformas. Poner nuestra esperanza es poner toda nuestra convicción, toda nuestra fe, todo nuestro ser a la orden del Señor. Y por eso nuestra vida cambia, porque cuando hay una reforma en nuestra vida tiene que cambiar. Entonces, primero, como les decía, hubo una reforma, pues Ezequías tenía toda su esperanza en Dios. ¿Como qué? Como sustentador, es decir, como el que le da todo, como su salvador. En pocas palabras, Ezequías tenía fe, tenía una fe total en Dios. Y vamos a Hebreos 11.1, por favor, búsquenlo. Hebreos 11.1, en el Nuevo Testamento. Ahí enseguida de Santiago. ¿Y qué dice Hebreos 11.1? Vamos a leerlo todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso era lo que él tenía, la fe, tenía esa esperanza, tenía esa confianza en el Señor. Por eso él pone su esperanza, porque sabe que el Señor va a estar con él. Entonces, la persona que cree en Cristo como único y suficiente Salvador, su vida es reformada, su vida es cambiada. ¿Por qué? Porque ha puesto su esperanza en el único y suficiente Salvador. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra esperanza? Ponemos toda nuestra esperanza en nuestro cónyuge, ponemos toda nuestra esperanza en nuestros hijos, ponemos toda nuestra esperanza en nuestro trabajo, ponemos toda nuestra esperanza en nuestra salud, ponemos toda nuestra esperanza en el dinero. ¿En dónde ponemos nuestra esperanza? Debemos poner nuestra esperanza en Dios, porque Él es el único que no nos va a defraudar. Los seres humanos nos van a defraudar o van a hacer cosas que no nos gusten, pero el Señor no. Él es fiel, Él es digno de nuestra confianza, Él es digno de que yo ponga mi esperanza en Él, Él es digno de mi fe, pues Él me ha dado la fe para que yo crea en Él. En Él es que debemos poner nuestra esperanza. Y las demás cosas serán consecuencia de la esperanza que yo he puesto en Él.
Porque si yo pongo en Dios, en Cristo, mi esperanza, lo que me haga el mundo no me va a hacer vacilar, es decir, no me va a hacer cambiar de opinión. Porque sé y conozco cómo actúa el mundo. No puedo poner mi esperanza, es decir, toda mi convicción, todo lo que yo soy, no se lo puedo entregar al mundo. Tengo que poner la esperanza en Cristo como único y suficiente Salvador, sabiendo de que Él me salvó a mí y de que Él llevó mis pecados en el madero de la cruz. Nuestra esperanza es Cristo, y como consecuencia Ezequías fue uno de los mejores reyes de la historia de Judá porque tenía su esperanza puesta en Dios, pues andaba con el Señor, o mejor aún, el Señor caminaba delante de él. Jesucristo debe ser nuestro todo, así como cuando estamos enamorados, o como les decía, cuando ponemos todo nuestro ser al servicio de una persona, en este caso de un niño, también debemos poner toda nuestra esperanza y todo nuestro servicio a los pies de Cristo. Vamos a Job 13:15, por favor. ¿Qué nos dice? Ahí está antecitos de los Salmos, Job 13:15. Job 13:15 dice así: he aquí, aunque él me matare, hablando de Jehová, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job, esperando en el Señor, esperando aún en la prueba tan dura que tenía delante de sí. Job, un hombre que le fue arrebatado sus hijos, sus bienes, su esposa habló mal en contra de él, tenía una enfermedad, sus amigos también estaban en contra de él, pero él dijo, voy a esperar en Dios. Tenía su esperanza en él. Al final de la paciencia está la esperanza, y esta esperanza, que indica esperar en Dios, no va a ser en vano. Cuando usted pone la esperanza en Dios, no resulta frustrante, es decir, no va a ser en vano, no va a ser vacía puesta su esperanza en Él, pues estaremos con Jesucristo toda la eternidad. Y vamos a Romanos 5:5, por favor. Romanos 5:5 en el Nuevo Testamento, está después de Hechos. Romanos. Y aquí Pablo está hablando de las tribulaciones, de las persecuciones, de todo lo que conllevaba en ese siglo, en ese momento, ser un seguidor de Cristo. Y dice Romanos 5:5, dice, y esta esperanza, es decir, la esperanza que viene después de un carácter probado delante de Dios, un carácter que ha sido probado y ha sido moldeado por medio de las pruebas, es decir, nos da una esperanza, es decir, nos da algo a que aferrarnos, nos da una esperanza. Dice, la perseverancia entera de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza que dice, no nos defrauda, no es en vano, no resulta frustrante. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La esperanza que ponemos en Cristo, la esperanza que usted pone en esta vida en Cristo, no va a ser defraudada, va a ser más bien correspondida. Su poca fidelidad que tenga hacia Dios va a ser recompensada de una manera increíble. Va a ser recompensada de una manera increíble. Pero pongamos la esperanza en Él, mis hermanos. Yo sé que es difícil, yo sé que pasamos por pruebas, por enfermedades que hace que flaquee nuestra fe en Dios, que hace que flaquee, que pongamos nuestra esperanza en Él. Que incluso nos lleguemos a preguntar, bueno, ¿esto es verdad o no es verdad? Que no sea así con nosotros, que creamos la promesa de salvación, que creamos que Cristo va a venir de nuevo. Ayer hablamos con los niños y decíamos que Dios no miente y que Dios no comete pecado. Y empezamos a enumerar y empezamos a darnos cuenta cuántas de las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento,
¿cuántas de las que dijo cumplió? Claro, quedan muchas por cumplir, pero empezamos a enumerar el hijo de Isaac, el hijo de la promesa, que unos niños decían muy atentos ellos, no, que el Señor dijo que le iba a dar una tierra y una descendencia como las estrellas, y les decíamos, bueno, ¿lo cumplió? Sí. Dios dijo que los iba a sacar del éxodo, que los iba a llevar a la tierra, ¿lo cumplió? Sí. Dios dijo que la Virgen María iba a salir un niño y sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ¿lo cumplió? Sí. Otro dijo el arca de Noé, el Señor dijo que iba a traer diluvio y que se iba a inundar la tierra, bueno, ¿lo cumplió? Sí. Y hoy lo cantamos, todas las promesas que el Señor nos da se cumplen y muchas se han cumplido. Reitero, repito, sí, hay muchas que faltan por cumplir, pero ¿cuál es mi punto? Que si el Señor cumplió todas esas promesas del Antiguo Testamento en Cristo Jesús, Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Que ésta le aplastará la cabeza a la serpiente y la serpiente le morderá el calcañar, es decir, el talón. Eso fue cumplido en la cruz. Es decir, si todo eso se cumplió, entonces el Señor no es digno de confianza, no es digno de que pongamos nuestra esperanza y nuestra fe en Él. Díganme, pregúntense. Entonces no dudemos de lo que Él ha hecho y no dudemos de lo que hará, porque el Señor lo va a hacer, porque ya lo ha hecho. Es decir, hay un ejemplo de que Él ha cumplido sus promesas y no debe caber duda en nosotros de que va a cumplir las que faltan, porque el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir y en ella encontramos muchas promesas cumplidas de hombres que pusieron su esperanza en Dios y Dios no los defraudará, y si ellos no fueron defraudados, nosotros tampoco seremos defraudados. Nuestra esperanza no va a ser en vano. Nuestra esperanza, nuestros pensamientos, nuestra adoración a Dios, todo lo que usted le dé a Dios, todo lo que usted le entregue al Señor, no va a ser en vano. Poner su esperanza en el Señor es lo mejor que usted puede hacer en esta vida. Es lo mejor que puede hacer. No olvidemos ninguno de sus beneficios, como dice el Salmo 103:2. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y si usted lee todo el Salmo 103, habla de la misericordia de Dios, habla de cómo ha cumplido, habla de cómo el Señor lo ha tratado a usted con todos sus beneficios. Y a veces el ser humano, o siempre el ser humano, es dado a olvidar los beneficios que Dios ha hecho o que le ha dado. Siempre recordamos a veces lo malo y olvidamos lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios es bueno, pero el ser humano por naturaleza es pesimista y es malo y olvida lo que Dios es y lo bueno que ha hecho. La esperanza en Dios es un motor propulsor que impulsa nuestra frágil vida, llena de desánimos y tropiezos. Esto nos llevará más lejos que las estrellas, nos llevará hacia los tiernos brazos de nuestro Salvador. Pero tenemos que reformar nuestra vida, tenemos que hacerlo recto delante de Dios, tenemos que poner nuestra esperanza en Él. ¿Y por qué sabemos que Ezequías puso su esperanza en Jehová? Miren el verso 6 de Segunda de Reyes 18, por favor. Segunda de Reyes 18:6. ¿Por qué sabemos lo que sabemos? Y la Escritura se encarga de explicárnoslos. La Escritura se explica a sí misma. El 6 dice, estábamos hablando de que Él hizo lo recto, de que hubo una reforma en su vida, en todo el gobierno, en toda la adoración, y dice que puso su esperanza. Por eso, y dice, ¿por qué puso su esperanza? ¿O qué es poner la esperanza? Dice, porque siguió a Jehová. Primero, siguió a Jehová. Luego dice, y no se apartó de él. Y luego tercero dice, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Es decir, que Jehová le dio a Moisés. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que dice en el 6? Se mantuvo fiel al Señor, no se apartó de su camino y cumplió los mandamientos. Claro, no pudimos cumplir los mandamientos al pie de la letra,
pero cuando creemos en Cristo como único y suficiente Salvador, Él sí los cumple y nosotros nos presentamos delante del Padre como perfectos, porque no podemos cumplir toda la ley. Y si usted se empeña en cumplir la ley para llegar a Dios, pues nunca lo va a poder hacer, nunca lo va a poder hacer. Entonces, Él puso su esperanza porque lo siguió, porque no se apartó de Él y guardó sus mandamientos. Eso es poner la esperanza en Dios, tal como lo hizo Ezequías. Seguir a Dios y no apartarse de sus leyes y sus mandamientos es poner nuestra fe en Él, nuestras fuerzas, nuestro reposo en Jesucristo como Señor y Salvador. Y vámonos a San Juan 15, que lo leyó nuestro hermano Leví. Por favor, San Juan 15. Y pongan su mirada en el verso 4, por favor. San Juan 15, 4. San Juan 15, 4 y vamos a leerlo todos juntos, por favor. A la voz de tres, San Juan 15, 4. 1, 2, 3. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ahí está la fórmula sencilla. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Qué pasa si nosotros cortamos una rama de ese árbol de naranja? ¿Será que esa rama en el suelo va a poder dar más naranjas? No. Y si vemos ramas secas en un naranjal, para que dé más naranjas, ¿qué hacemos? Le quitamos las ramas secas y tratamos de limpiar las hojas que están muy secas. Y muy seguramente esas ramas secas se echan al fuego y se queman, porque no sirven para más. Pero la rama que está verdecita y que tiene harta naranja, se limpia para que dé más naranja. Algo así. Si esas ramas están ahí y están ahí en el tronco, recibiendo toda su savia y todos sus nutrientes, mantienen verde y siguen dando fruto. De la misma manera con la vid, es decir, con el sarmiento, es decir, con el arbusto de la uva. Nosotros somos esas ramitas y en las ramitas da el fruto de la vid, el racimo de uvas. Pero para que demos racimos de uvas o para que la plantica o el arbusto dé racimos de uvas, tiene que estar ahí, tiene que permanecer, tiene que estar junto a la vid, junto al tronco, de lo contrario no podrá dar fruto. De la misma manera que hizo Ezequías, ese es el ejemplo que les traigo. Seguir a Jehová es permanecer en Él, porque de otra manera no podemos vivir la vida cristiana y no se puede llamar cristiano si usted no permanece en Cristo Jesús, y no va a poder llevar fruto y no podrá verse una vida con fruto si no está en Cristo, si no permanece en Él, si no lo sigue como Ezequías lo siguió. Y claro, permanecer en Él es no apartarse de Él, porque como les decía, una rama no se puede apartar del tronco si no se seca, se muere, se daña y es echada al fuego. Y cuando nosotros permanecemos y cuando nosotros lo seguimos, tratamos de guardar sus mandamientos. No como para ganar puntos delante de Él, sino como respeto y como gratitud delante de Dios. Seguir a Dios implica muchas cosas, mis hermanos. Seguir a Dios es, como les decía, estar en todo momento en Él, porque de otra manera no podríamos andar delante de Él. No hay otra forma, no hay otro camino, sino permanecer en Él. Eso es poner nuestra esperanza en Dios, permanecer en Él, seguirlo, no apartarse de Él. Y vamos a ver que si nosotros seguimos y lo seguimos a Él, Él no se va a apartar de nosotros, porque Él ya ha puesto en ustedes un corazón de carne para que tengan una relación con Dios. El Señor los ha salvado y la salvación no se
pierde si realmente usted es un hijo de Dios y usted va a permanecer en Él. Entonces, el que no permanece en Cristo va a ser desechado y va a ser echado al fuego. Pero si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, vamos a poder seguir sus palabras, vamos a seguir o vamos a tratar de guardar sus mandamientos. Y si Ezequías puso su fe en Dios, si le siguió guardando sus mandamientos, ¿cuál fue la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia cuando nosotros seguimos en Dios? ¿Cuál es la consecuencia cuando nosotros tratamos de andar una vida rectamente? ¿Cuál es la consecuencia cuando nosotros tratamos y nuestra vida es reformada, cuando no nos apartamos de Él, cuando tratamos de guardar sus leyes por gratitud? El 7, Segunda de Reyes 18:7, ahí va a haber la consecuencia de su vida, la consecuencia de ser un cristiano fiel y verdadero. Segunda de Reyes 18:7, por favor leámoslo juntos, por favor. Segunda de Reyes 18:7, a la voz de 3, 1, 2, 3. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba, y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ahí está la consecuencia. Está con él, lo sigue, no se aparta, trata de guardar sus mandamientos, pone su esperanza en él. Entonces el Señor estaba con él, donde quiera que iba. Si usted pone su confianza, si usted trata de permanecer en Dios, si usted trata de guardar sus caminos, si usted trata de obedecerle, si usted lo sigue, Él no se va a apartar de usted. Él no se va a apartar, porque Él es el que hace que usted esté junto a su lado. No es por mi mérito, no es que porque yo quiera seguirlo, no, el Señor es el que lo trae a usted, porque Él lo amó primero y lo mantiene ahí junto. Pero no podemos quedarnos ahí quietos, no podemos decir, bueno, el Señor dijo que iba a hacer eso y yo solo tengo que quedarme quieto, no. Hermanos, tenemos que discipular, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que congregarnos en la suma de nuestras posibilidades. Es necesario. Jehová estaba con él. Si ponemos la esperanza en un hombre nos defraudará, pero si ponemos la esperanza en Cristo, Él no nos defraudará, porque Él estará con nosotros. Él estará siempre. Nuestra esperanza en el mundo va a ser en vano, pero nuestra esperanza puesta en Cristo no lo será. No lo será. Si tenemos, mis hermanos, fe en que Jesucristo nos salvó en la cruz del madero, haciéndose hombre para poder morir y siendo Dios para poder soportar el precio de nuestra paz, si creemos esto realmente, entonces estamos guardando toda la ley. Somos perfectos delante de Dios porque creemos en el sacrificio de Cristo. Pues solo creyendo en Cristo como Salvador somos capaces de guardar sus mandamientos, pero no porque nosotros los podamos guardar, sino porque Cristo guardó los mandamientos. Y como con Ezequías, Jehová estará con nosotros todos los días y seremos prosperados y guardará nuestra alma hasta el día de su llegada. Y no hablemos de prosperidad económica, ¿no? Hablemos de prosperidad espiritual, hablemos del cielo, hablemos de lo que Cristo ha ganado. Y claro, el Señor tampoco lo dejará quedar en vergüenza. El Señor no lo va a ver mendigando un pan, o usted no mendigará un pan. Usted tendrá todo lo que tiene. Entonces, estas son las bendiciones que tenemos mediante la fe. Y vamos a Gálatas 3, por favor, ya para terminar. Gálatas 3 del 10 al 14. Gálatas 3. Del 10 al 14. Miren lo que dice, yo se lo voy a leer. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Si usted quiere
cumplir las normas o el libro de la ley o los mandamientos solo por llegar a Cristo, solo por ganar la salvación, no puede hacerla. El 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe en Cristo vivimos, por la fe en Cristo somos salvos, por la fe en Cristo cumplimos la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, pero la fe no. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito por nosotros, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, creyendo en Cristo, somos salvos. Creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador, es que tenemos salvación, es que podemos guardar sus mandamientos y es que podemos seguirlos y no nos apartaremos de Él, no nos quitaremos de Él, porque Jehová estará con nosotros. Él estará con nosotros y derrotará cualquier enemigo, así como en el 8 dice que Él derrotó a los filisteos. Cualquier enemigo que se interponga. Dios guarda el alma del creyente, aún en tiempo del peligro, a todo aquel que cree en la obra perfecta de Cristo, a todo el que pone su esperanza en Dios. Esto lo llevará a reformar su vida a través del fruto del Espíritu Santo, quien lo guiará y lo llevará a toda verdad, y será prosperado en todos sus caminos hasta que Cristo regrese. Mis hermanos, que el miedo no sea tropiezo cuando haya que rebelarnos en contra del enemigo, así como lo hizo Ezequías contra el rey de Asiria. Se rebeló contra él porque sabía que Dios estaba con él y confiaba en él. Que el día que tengamos que rebelarnos contra el mundo, contra algún presidente que quiera que vayamos en contra de los mandatos de Dios, que no nos dé miedo. Que no nos dé miedo porque tenemos a Cristo andando junto a nosotros. Él está con nosotros y Él nos guardará. Que el miedo no sea tropiezo cuando haya que rebelarnos en contra del enemigo, pues el dueño de las almas es Dios, y en medio del desastre está la paz de Dios. Y para concluir, hagamos lo recto delante de Dios. Pongamos nuestra esperanza en Jesucristo. Sígalo, no se aparte del camino, que el Señor no se apartará de nosotros y de ustedes y de mí. Amén. Oremos.